Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios la bondad y la misericordia de poder tenernos en pie una vez más. Agradecemos su infinito poder y su misericordia en este día un poco frío, pero aquí en la presencia de nuestro Dios. Saludamos a nuestra hermana Magdalena Sáez, a mi hermana Laura Sáez, a mi hermano Manuel Cárdenas y a todos los que están en nuestra sintonía. Amén. Sea el Señor con cada uno de vosotros en este día martes ya, 8, 8 de agosto. Se nos ha ido raudamente ya la semana pasada, ¿para qué decir? Mi hermana escribe ahí, dice, el Señor Jesucristo le bendiga, pastor, junto a los suyos. Gracias, hermana Magdalena. Creo que mi hermano Roberto Carlos va viajando a Santiago. Amén. A control. Bueno, el Señor sea guardándoles, protegiéndoles, librándoles de todo y todo. La voluntad sea hecha en mi hermano y en toda su familia y en todos los seres de esta tierra. Amén. El día de ayer concluimos el capítulo 22. Vamos a ir avanzando rápidamente por el capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar al Señor. Y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó, siguiendo David a Keila, descendió con el ephod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendió David que Saúl ideaba mal contra él, y dijo a Abiatar, sacerdote: trae el ephod. Y dijo David al Señor Dios de Israel: tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarás los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? El Señor Dios de Israel, te ruego que lo que declare a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarás a los vecinos de Keila y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor responderá: sí, os entregará. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, el lugar fuerte, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregaba en su mano. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Orés, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor. Y David se quedó en Horeb, y Jonatán se volvió a su casa. Escuchó bien, el hijo de Saúl le confirma el reinado a David. No hay celo en Jonatán, no hay celos carnales con respecto al reinado. Y aún le dice: yo seré segundo después de ti. Y hicieron pacto, y
David se quedó en Oré y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba: ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto el rey descienda pronto, y ahora conforme a tu deseo, nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Los de Sif fueron a vender a David, a decirle que estaba allá. Y Saúl dijo: Bendito seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora y aseguraos, mas conoced y ver el lugar de su escondite, y que él lo haya visto allí, porque me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Araba, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarle, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por su lado en el monte, y David con sus hombres, por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel nombre Selah Hamad Lecot, esto es, peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó los lugares fuertes en Engadi. Esta se inicia la cacería de un rey sediento de celo carnal, un rey sediento de odio por un hombre que le ha servido y le sigue sirviendo, porque el que David haya ido a Keila a libertar no era tarea de David, era tarea del rey. Pero David siguió peleando las batallas que Dios colocó delante de él, y a la vez huyendo de un rey soberbio, de un rey orgulloso, de un rey vanidoso, obstinado, que lo único que quería era matar a David. Y en esta oportunidad, donde fue dado aviso a Saúl que David estaba en cierto lugar, dice la escritura que iba uno por el lado de este monte y por el otro lado del monte iba Saúl, iban corriendo paralelamente, pero no se toparon. Dios no permitió. Y cuando estaba quizás a punto de alcanzar a David, llega esta noticia a Saúl que los filisteos habían irrumpido en la nación, y Saúl tuvo que devolverse. La mano de Dios, una vez más, salvando a David. Perdón, hermano. Salvando a David de la mano de Saúl. Estas situaciones de salvamento que Dios da al salmista David se ven expresadas y escritas ahí en los salmos. Muchos de los salmos fueron escritos mientras David iba siendo perseguido por Saúl para ser exterminado, para ser eliminado y impedir que David llegara al reino en Israel. Claramente lo dijo Jonatán, el hijo de Saúl, que David iba a reinar en Israel. Luego dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos
de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahí estaban escondidos. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como él te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra el Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces tras de él: Saúl, diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano, en las cuevas, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl salió y dijo: ¿no es esta tu voz tuya, hijo mío, David? Y alzó su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado en tu mano el Señor. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te vengue con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David con sus hombres subieron a un lugar fuerte. Este suceso muestra el corazón de David. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Podía haber matado a Saúl, su enemigo, pero respetó su reinado y no pagó mal por mal como suele pagar el ser humano. Nosotros nos hacen un mal y nosotros pagamos igual. Él pagó bien por mal. Saúl le hizo mal, pero él le pagó bien. Lo tuvo en su mano para matarlo. Solamente cortó el borde, un pedazo de su manto, para que entendiera Saúl que lo tuvo cerca. Era una prueba de que David tuvo en su mano a Saúl. Y viene como que Saúl despierta un poco con las palabras de David y le hace jurar que guardará su descendencia cuando él sea rey. Como que se convence Saúl ya de perseguir a David. Entonces, como que le viene una lucidez,
por decirlo así, en este capítulo. El día de mañana estudiaremos el capítulo 25. Todavía aún, creo que todavía Saúl tiene ese dejo de maldad y de perseguir a David. Ya estamos entrando en tierra derecha, donde encontraremos que Saúl en una batalla perece. Amén. Así que aprendamos de lo que nos enseñan las escrituras por medio de estos hechos históricos que ocurrieron allá en el pasado. Dos reyes, uno desechado y el otro ya había sido aprobado. David y Saúl, dos pensamientos diferentes, dos comportamientos totalmente diferentes. Un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que había tenido el Espíritu de Dios, pero ya Dios lo había abandonado, producto de su rebeldía, de su soberbia. Amén. Así que continuamos el día de mañana